Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta hora y nuevamente para transmitir una palabra, una reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, hermanos, aquí desde Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Y estamos, ¿verdad?, compartiéndoles estas reflexiones de la palabra de Dios. Y esta reflexión se titula, ¿verdad?, basada en el libro de Génesis 36:24, manantiales en nuestro desierto. Y manantiales en nuestro desierto se llama, ¿verdad? Dice ahí en Génesis 36:24 nos habla, dice: y tus hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Son dos personajes, dice. Cuando hablamos de personajes bíblicos que hicieron grandes hazañas, siempre se nos viene a la mente el nombre de Moisés, de Josué, de David, David, Sansón, varios personajes que vienen en la Biblia, ¿verdad? Siempre viene a nuestra mente lo que ellos, estos personajes, ¿verdad?, cuando hablamos de ciertos, dice, pero este versículo nos menciona a un hombre llamado. Lo único relevante que hizo fue encontrar manantiales. Dice, un manantial es un nacimiento de agua, es una fuente natural. Seguramente Aná encontró esos manantiales de una forma casual, sin buscarlos, pero la verdaderamente importante fue que encontró agua donde más se necesitaba, que era en un desierto. A veces nosotros podemos decir, pues es un desierto, no hay nada, pero ahí Aná va hablando de estos personajes, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Aná encontró agua aún en medio de este desierto. Quizá, ¿verdad?, en estos días, ¿verdad?, estamos, en estos días, ¿verdad?, que estamos, a lo mejor estás en igual manera en algún desierto, ¿verdad? No sabemos cuál sea tu desierto en este día, ¿verdad? Quizá le ha llamado Aná, dice, caminando por el desierto, dice, con tu corazón seco, con tu hogar destruido o con tus finanzas quebradas, con tus sueños rotos, pero ahora en la palabra de Dios dice, vas a encontrar manantiales de agua viva para tu desierto. Esos manantiales que te devolverán la esperanza, el gozo y fuerza para salir de tu desierto y llegar a la tierra prometida. Así es, ¿verdad? Quizá, ¿verdad?, como seres humanos pasamos por diferentes situaciones, por algún desierto, ¿verdad?, ya sea espiritual, física, ¿verdad? Pasamos por momentos, situaciones, ¿verdad?, y que vienen, ¿verdad? Dice, pero sabemos, ¿verdad?, que dice, estos desiertos, ¿verdad?, como decía al principio, son manantiales en medio del desierto. Veamos, dice, cuáles son esos manantiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice en Números 23, 19 al 23, dice, si lo quieres anotar o buscarlo ahí en tu Biblia, dice, estos preciosos versículos nos hablan de 5 manantiales que están fluyendo de parte de Dios para darnos vida, esperanza y paz a cada uno de nosotros. Reflexionemos en cada uno de estos manantiales, ¿verdad? En cada uno de estos 5 manantiales nos habla ahí el número, ¿verdad?, que dice el primero de este manantial, dice la fidelidad de nuestro Dios. Dios, su palabra dice en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado
y no lo cumplirá. Así es, ¿verdad? Como dice, la fidelidad de nuestro Dios. Dios siempre permanece fiel, aunque andemos en medio de estas situaciones o de este desierto, Dios siempre es un Dios fiel, ¿verdad? Dios no es, como dice esta palabra, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso aquí lo hace en signo de pregunta, porque Él lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Números 23, 19. Aquí nos hace un comentario, dice: en este inicio de año quizás muchos ya se sientan decepcionados por las personas que les han fallado, que les cumplieron o que no les cumplieron lo que, quizá algo que se prometió, que no les ayudaron, como les prometieron, que les dieron la espalda cuando más lo necesitabas, y así pasa, a veces. Pero tenemos que comprender que muchos hombres dicen no pueden haber fallado, pero Dios no es hombre, el que no puede mentir, Él no deja promesas sin cumplir, ¿verdad? Así es, Dios siempre cumple sus promesas, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza, que el Señor siempre va a estar de nuestro lado, ¿verdad? Y así es, quizá a veces algunas personas o nosotros mismos le hemos fallado a Dios, o a alguna persona o alguien nos ha fallado también, pero sabemos que Dios nunca nos fallará. Él siempre va a cumplir sus promesas, ¿verdad? Como Él dice, ¿verdad?, en su palabra. Y aquí hay dice: en la Biblia encontramos más de 3,000 promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros, y podemos tener la total seguridad que Dios siempre cumplirá cada una de ellas a todos los que le creen, porque nuestro Dios es fiel y verdadero y no hay falsedad en Él. Así es, ¿verdad? Dios siempre va a cumplir la promesa, y vemos, como dice esta reflexión, ¿verdad? Hay 3,000 promesas, y yo creo que nosotros siempre tenemos que estar ahí, ¿verdad? Confiando en sus promesas, ¿verdad?, esperando en su respuesta, ¿verdad? Y Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Podemos tener, dice, la total seguridad de que Dios siempre va a cumplirá cada una de ellas, dice, los que le creen, a todos los que le creen, porque nuestro Dios es fiel y verdadero y no hay falsedad en Él. Esa es una parte es un manantial, ¿verdad?, que nos dice, ¿verdad? Y el segundo, como hablamos de los manantiales, dice, el segundo manantial es la gracia de Dios. Dice: y aquí yo he recibido mandato de bendecir, y Él ha bendecido, y no podré revocarlo. Números 23, 20, ¿verdad? Es el segundo manantial, ¿verdad?, que dice este texto, ¿verdad? Y dice: quizás Satanás, dice, ha puesto en nuestra mente pensamientos de que no merecemos lo que estamos pidiendo, que somos muy malos y que somos demasiado, pues le fallamos, ¿verdad?, a Dios, para que Dios te dé lo que le estamos pidiendo. Y a veces sí le pedimos, y a veces sin merecerlo, pero Dios siempre va a responder, ¿verdad?, de acuerdo siempre a su voluntad, ¿verdad? Y así es, dice, que quizá a veces el enemigo, dice, pone en nuestra mente pensamientos, dice, de que no merecemos lo que estamos pidiendo, que somos malos, ¿verdad? Yo creo que Dios es el único bueno, ¿verdad? Pero solamente tenemos que esperar en Él. Dice: pero la gracia bendita de nuestro Dios sobre nuestra vida, Él traerá bendición y nadie la podrá detener. Dios ha dado orden de bendición sobre nuestra vida. Y aquí está una expresión, aleluya, ¿verdad? La gracia de Dios, que nos expresa que la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, siempre, dice, Dios siempre va a estar pendiente de nosotros. Dice Dios sobre nuestra vida, Él traerá bendición y nadie la podrá detener. Y hay un texto, ¿verdad?, no recuerdo la cita, pero ahí dice que las bendiciones nos alcanzarán. Y así es, ¿verdad?, solamente que
Yo creo que podemos decir con esa confianza, con esa seguridad de que Dios siempre ha cumplido sus promesas en nuestras vidas, ¿verdad? Y el poder haber llegado hasta este momento, el caminar en Él, estar permaneciendo en su camino, es por su fidelidad y porque Él siempre ha cumplido en sus promesas, ¿verdad? Y sí, yo creo que como seres humanos siempre a veces le podemos fallar, pero Dios es fiel, Él siempre es fiel para con nosotros, ¿verdad? Es uno de los segundos manantial, ¿verdad? Y el tercero se encuentra en Números 23-21, que nos dice el tercer manantial, dice, la misericordia de Dios. Este versículo dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey está en él. Así es la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice, qué maravillosas son esas palabras. Dice, Dios no ha notado iniquidad en Israel. Pero nosotros vemos que su palabra, que Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, un pueblo obstinado, terco en hacer lo malo. Pero nuestro Dios los amaba y tenía misericordia de ellos y les daba a cada una una nueva oportunidad, ¿verdad? Y así es como Dios, ¿verdad? Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y Él nos ama y tiene misericordia, no importa cómo seamos, ¿verdad? Porque sabemos que Él siempre es fiel. Nosotros sí podemos fallarle, pero Él nunca nos fallará. Él es fiel a sus promesas. Y aquí habla de una pequeña, ¿verdad? Para que reflexionemos un comentario, ¿verdad? En el año, dice 2012, un pequeño error técnico cometido por un empleado le costó 400 millones a una empresa de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en tu vida, ¿cuánto te ha costado tus errores? Dice, ¿cuánto te han costado tus malas decisiones? ¿Cuánto has perdido por tus vicios y tus malos caminos? Son preguntas que nos hacen, ¿verdad? Para reflexionar, en verdad. A veces podemos, como les decía al principio, podemos nosotros cometer errores, fallarle a Dios, fallarle a alguien, pero Dios nunca nos fallará a nosotros. Él permanece fiel, así como al pueblo de Israel, ¿verdad? Que dice que Dios siempre nos mira y nos ve con amor porque Él nos ama. Y así es, ¿verdad? Aquí nos hace esta reflexión, dice, ¿cuánto te ha costado tus errores? ¿Cuánto te han costado tus malas decisiones? Y a veces sí, a veces sabemos que cualquier error que podamos cometer siempre trae alguna consecuencia. Y claro que a veces nos va a doler. Dice, pero ¿cuánto has perdido por tus vicios y tus malos caminos? A veces quizá hemos tomado decisiones equivocadas, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado la sabiduría también y para poder enmendar quizá ese error, ¿verdad? Y volvernos hacia Él, ¿verdad? Y gracias a Él por la misericordia que Él hemos permanecido, ¿verdad? Porque yo creo que más que nada Él es el que nos ha sostenido. Dice, pero aunque todos te señalen tus errores, Él, como le decía al pueblo, Él nunca vio, siempre nos ve como seres humanos, porque sabemos que Jesús vino a la tierra, Él no cometió ninguna falta, pero aún así pagó un precio, ¿verdad? El Señor te dice ahora, yo no he notado iniquidad en ti, es lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Una pregunta dice, porque Jesús ya pagó el precio de nuestros errores, Él lo ha pagado ya en la cruz del Calvario. Ahora solo levántate, sigue adelante por su misericordia. Y así es, la palabra de Dios nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia, y así es como nosotros podemos expresar, entender su amor hacia nosotros, hacia el mundo, hacia cada uno de nosotros, porque Él nos mira con amor, aunque nosotros le fallemos a veces. Amén. Dice, y este cuarto manantial que nos habla,
dice el poder de Dios. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de un toro salvaje. Números 23, 22 es otra versión, ¿verdad? Pero ahí, si usted gusta, puede buscarlo ahí en Números 23, 22. Dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de un toro salvaje. Y Dios sí, sacó a su pueblo de Egipto con su poder, y con ese mismo poder nos ha sacado a nosotros de tantas luchas, de tantos problemas, quizá de enfermedades y de dificultades que quizá en nuestra vida, nosotros personal, en nuestro matrimonio, en X, dice, hemos tenido dificultades, pero el Señor, Él es fiel, como lo decíamos, ¿verdad? Dice, en el año 2020, dice, y Él nos seguirá ayudando, nos seguirá levantando y nos seguirá defendiendo. Así es, ¿verdad? Si así como Dios sacó y Él ha cumplido sus promesas al pie de la letra, hoy vemos, hoy en el día, la situación que estamos viviendo, la palabra se está cumpliendo de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos de tantas cosas o situaciones que pasan, pero sabemos que también nos dice su palabra, que su palabra se está cumpliendo de acuerdo a como Él lo ha dicho, que todo se cumplirá, ¿verdad? Dice, en verdad, qué precioso es saber que el mismo Dios que sacó con su poder a Israel de Egipto es el mismo Dios que pelea nuestras batallas cada día, y que cualquiera que sea nuestro enemigo, podemos estar seguros de que con su brazo fuerte Él nos dará la victoria. Así es, ¿verdad? Que Él siempre nos sacará adelante, dice, y lo dice su palabra, ¿verdad? Que Él siempre va a pelear por nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Pero qué precioso es saber que Dios está de nuestro lado y que su poder, dice, Él está siempre, y Él pelea por nosotros. A veces queremos nosotros luchar con aquella situación que estamos viviendo, pero como seres humanos no podemos, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él, y tenemos el Espíritu Santo y el que nos ayuda para poder vencer cualquier obstáculo, cualquier batalla que sea o que venga del enemigo. Pero sabemos que tenemos las armas, ¿verdad? Ahí en Efesios, ¿verdad? Nos da una porción en Efesios, nos habla de la armadura de Dios que tenemos que tener, ¿verdad? Y sobre todo la palabra de Dios, que es la principal que tenemos que tener, ¿verdad? La palabra con la cual podemos nosotros defendernos, y sobre todo, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad? Y dice la cobertura de Dios sobre nuestra vida. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, ¿verdad? Números 23, 22 dice, contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y así es, ¿verdad? A veces nos admiramos, aun cuando pasan milagros, ¿verdad? Y todavía a veces nos admiramos que Dios lo ha hecho, y yo creo que Dios Él tiene el poder para hacer todas las cosas, ¿verdad? En cualquier situación. Y así es, ¿verdad? Su palabra dice, si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa quiénes estén en nuestra contra, no importa cuántos problemas se levanten contra nosotros, al final todos dirán al ver la victoria de Dios en nuestra vida, qué maravilloso lo que Dios ha hecho con ellos, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que es mayor, ¿verdad? La palabra, es mayor el que está con nosotros que el que está allá en el mundo, y es mayor es mayor y más grande que nuestros problemas, ¿verdad? Él es más fuerte que todos nuestros enemigos, ¿verdad? Y así es el poderoso, el que todo lo puede, el que nunca nos dejará de su mano,
Y así es, vea, dice el Salmo 46:7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y así es, no es solamente nos resta a nosotros esperar en Él, y Él siempre va a pelear por nosotros. Y no hay nada que nos pueda, vea, ayudar en esas batallas difíciles que podamos tener, vea, en nuestra vida, como dice esta reflexión, vea, que el Señor nos dice, vea, que la misericordia, vea, son los 5 manantiales, vea, dice la gracia de Dios, la misericordia de Dios, dice, y la fidelidad de nuestro Dios. Son 5, ¿verdad?, que nos dan. Dice, este manantial es en el desierto. ¿Cuál será el tuyo por el que estés pasando ahora? Y solamente hay que confiar en Él, ¿verdad? La fidelidad de nuestro Dios, la misericordia, la gracia, y en verdad, hermanas, ¿verdad?, dice, y la gracia de Dios, ¿verdad?, que es poderosa, que dice que Él ha bendecido. Y aquí yo he recibido mandato de bendecir, y Él ha bendecido y no podrá revocarlo. Así es. Sus promesas son fieles, hermanos, y en esta pequeña reflexión, ¿verdad?, que nos anima, vea, para poder seguir, aun cuando vengan aquellas tempestades o aquellos vientos contrarios. Dios está de nuestro lado, aquellas luchas que podamos enfrentar, el Señor va a estar de nuestro lado, ¿verdad? Y también nosotros tenemos la palabra para poder también alimentarnos de la palabra y poder orar, ¿verdad?, a través. Y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, su presencia está de nuestro lado, ¿verdad?, está con nosotros. Entonces no hay nada, ni lucha que no podremos ganar, porque como dice esta reflexión, y la palabra lo dice, que la batalla no es nuestra. Dios peleará por nosotros, Dios peleará por nuestras batallas, en nuestras dificultades, aún en nosotros mismos, como lo decía, ¿verdad?, que a veces como nosotros mismos podemos enfrentar obstáculos, ¿verdad?, pero sabemos que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? En esta hora, pues esta pequeña reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad?, y que no sabemos que Dios está ahí también contigo, ¿verdad?, donde estés, en lo que estés pasando, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Solamente búscale y lee la palabra, y ahí vas a encontrar, ¿verdad?, como les decía, las promesas, tantísimas promesas que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y ¿verdad?, como hay un himno que dice que dice las promesas del Señor son apoyo poderoso de nuestra fe, y así es, solamente hay que confiar en Él y esperar en Él, en su respuesta, ¿verdad? Y a pesar de que enfrentemos estos tiempos difíciles, ¿verdad?, solamente terminar con esta y estar orando, hermanos. Yo les invito a que sigamos orando, ¿verdad? Todavía no podemos reunirnos, pero podemos estar en casa conectados a través de su Espíritu Santo, estar orando unos por otros, ¿verdad? Y así es, ¿verdad?, como quiero terminar con esta reflexión, y esperando que sea de grande bendición para tu vida, y seguir adelante, hermanos. No importa la lucha que estés ahí en tu casa, la lucha o cualquiera que sea que estés enfrentando, Dios está contigo. Él ha prometido nunca dejarnos solos, Él siempre estará de nuestro lado, está contigo. Y así es como se ganan aquellas batallas, confiando en el poder de Dios, ¿verdad?, que Él está con nosotros. En esta hora, ¿verdad?, quiero hacer una breve oración, orando, ¿verdad? Dios sabe tu necesidad, y así estaremos orando también. Sigamos orando. Yo les invito a que sigamos orando por la situación. Sabemos que ya tenemos deseos, anhelos de estar ya alabando y glorificando a Dios juntos, ¿verdad?, orando quizá, pero Dios está aún con nosotros, ¿verdad? Y yo sé que esto pronto va a pasar, y estaremos nuevamente juntos alabando y glorificando a nuestro Dios. Y en esta hora, ¿verdad?, quiero hacer una oración, ¿verdad?, bendiciendo cada familia,
cada hogar, ¿verdad? Y solamente ahí, y tú, si estás viendo, puedes inclinar tu cabeza, orar también, tú sabes la necesidad y Dios nos va a escuchar. Amén. Vamos a orar. Bendito buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por otro día más, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, por esta reflexión de tu palabra, Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú eres fiel a tus promesas, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú tienes control de todas las cosas, Padre, bendiciendo también a las familias, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que ellos estén pasando en este momento, Padre, pero sabemos que tú tienes la respuesta, Padre, en tus manos. Yo pongo a cada uno de nuestros hermanos, amigos, aquellos que se encuentran quizá en sus hogares, Padre. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Padre Santo, Señor, si están enfermos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada uno de ellos, Padre, obrando, Padre, a favor de ellos, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, que estén enfrentando en este momento, Padre, que tu mano de poder se mueva, Padre, a favor de ellos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de tu palabra, Padre, de tu Espíritu Santo, el que nos ayuda, Padre, a interceder como conviene, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria a ti por tu palabra, Señor, Padre, que tú nos has dejado, Señor, esas promesas, Padre. Solamente nos resta aferrarnos a ellas, Señor, y que tú las cumplirás en el tiempo indicado, Padre. Gracias, Señor, por